Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, temporada 2025. Hoy viernes 30 de mayo, episodio número 262, en el que estamos de festejo. Hoy no es un episodio más, hoy es un episodio de fiesta, hoy es un episodio de agradecimiento profundo, porque hoy este podcast está de cumpleaños, cumplimos 5 años compartiendo juntos este espacio, 5 años episodio tras episodio, 5 años donde pasaron muchas cosas, 5 años donde creció la comunidad, crecieron las oportunidades, vivimos momentos muy buenos, vivimos momentos muy malos y crecimos también nosotros como personas, como inversores, como emprendedores. Y como si fuera poco, hoy también, además, es mi cumpleaños, así que el festejo es doble. Este podcast que nació con entusiasmo, con ganas, con mezcla de nervios y pasión también. Y la verdad que hoy estamos súper contentos, así que por eso te invito a que te quedes conmigo, porque hoy vamos a hacer varias cosas. Primero vamos a repasar lo que fueron estos 261 episodios anteriores. Vamos a hablar de cómo cambió el mundo económico de las inversiones entre el 2020, que fue cuando comenzamos con este podcast, y el 2025, y también voy a contarte algunos aprendizajes que que nos ha dejado este proceso. Este episodio es para vos que estás escuchando desde el principio, para vos que te sumaste también hace poco, ¿por qué no? Para todos los que son parte de esta comunidad. Y para que tomemos dimensión de qué es 5 años, 5 años es lo que, 6 años en realidad es lo que dura el liceo, 5 años es lo que dura el mandato presidencial, 5 años es lo que te dura también la libreta de conducir en algunos casos, el pasaporte, dependiendo del caso también. Y 5 años, un poco investigando para hacer este episodio, me puse a buscar cosas que duraran 5 años. En algunos lugares se habla del noviazgo promedio antes de casarte. Así que todo eso pasó y podría pasar mientras este podcast sigue al firme, episodio tras episodio, cada viernes sin faltar. Pero antes, y como siempre, clubdelinversor.uy, la comunidad de negocios más grande del país en donde tenés que estar si estás pensando en invertir. Una comunidad para encontrarte con otras personas que, al igual que vos, se están iniciando en este mundo. Una comunidad para obtener referencias y hacer contactos, pero por sobre todo, una comunidad para aprender un montón. Así que por más información, ya sabés, clubdelinversor.uy. Y ahora sí, comencemos como siempre por donde empezó todo. Siempre en este podcast empezamos hablando de definiciones. La realidad es que cuando empezamos el podcast ya había nacido el club como idea. El club tiene 6 años en realidad. Ya éramos una comunidad que intentaba responder a la respuesta de una necesidad clara de aprender a invertir sin fórmulas mágicas. Un lugar donde se pudiera hablar de dinero, de plata, como se habla de fútbol, sin culpa ni vergüenza. Y en ese contexto surgió una pregunta que capaz que podía parecer simple, pero no lo era. ¿Cómo llegamos a más personas? ¿Cómo seguimos difundiendo esto? ¿Cómo transmitimos esto que está pasando de los encuentros que hacemos a personas que ni siquiera saben que existimos? Obviamente hacer publicidad es la primera respuesta que se nos viene a la mente. Pero Rodri Álvarez, quien fundó junto a mí esta comunidad, tenía un podcast que le funcionaba muy bien en aquel entonces. Así que bueno, la idea del podcast propio del club enseguida se puso arriba de la mesa. Y bueno, fue finalmente así que comenzamos. Un espacio que no tiene producción, no tiene edición profesional. Es solo voz, contenido y ganas de compartir. Confieso que, bueno, al principio era lo más perfeccionista posible, me ponía bastante nervioso y hacía como los episodios por partes, es decir, grababa algo, cortaba, grababa una parte, cortaba. Me salía una muletilla, volvía a regrabar, solo esa parte. Sin embargo, bueno, con el paso del tiempo fui encontrando como una forma distinta de comunicar, fui aprendiendo más sobre esto, y la forma que me sentí más cómodo es la forma en donde la naturalidad es parte del juego y una grabación se hace todo de una. Salvo algunos casos, no sé, de que me han tocado timbre o ha venido mi hija o ha pasado algo en el medio o a una llamada urgente, pero en general suelo grabar todo de una.
Y esto es algo que solo va con audio, pero también estaría bueno mostrar fotos de los distintos lugares donde terminé grabando, que fue desde mi casa, donde lo hago la mayoría de las veces, pasando por hoteles, también grabé en el auto en alguna ocasión. Me acuerdo haber grabado en distintos parrilleros o fondos de distintas casas donde estuve o estaba capaz que el fin de semana. Y si no me falla, creo que llegué a grabar en un hospital también, en alguna sala de espera o en alguna cosa así. Creo que fue hace tiempo. Al principio tampoco teníamos idea en el club de los números, o sea, hacíamos esto como forma de difusión, pero tampoco lo medíamos. Era como, bueno, intentemos y vemos qué pasa. Y les cuento otra intimidad. Empecé a darme cuenta particular yo de que este contenido, bueno, gustaba o se escuchaba, no en el momento que empezamos a medir, sino me empecé a dar cuenta por respuesta de la audiencia. Una vez hice un episodio donde hablaba, no mal, decía una cosa a una empresa, me parecía que se podía modificar, y el dueño de la empresa me llamó el otro día. Ahí dije, pa, llegó esto a la gente. A la semana siguiente mencioné, me acuerdo, al Hotel Enjoy por un evento que estaban haciendo, algo así era. Y ahí terminé hablando esa semana con Javier Ascurra, que, bueno, hoy es un amigo de la casa, hemos hecho un montón de eventos allí. Y ahí comenzamos, ahí fue cuando empezamos a mirar las estadísticas. Dijimos, bueno, esto tiene que estar llegando porque si realmente hacemos un contenido sobre algo y la gente nos llama o pasa algo, es porque, bueno, evidentemente alguien lo escucha. Sabíamos que lo escuchaba gente, pero que no tanta. Entonces, bueno, ahí fue donde empezamos un poco a medir y, bueno, nos sorprendimos para bien. En lo personal, grabar este podcast me ayudó un montón, me obligó a estudiar un montón de cosas que no tenía idea, a curiosear, a preguntar, a ordenar ideas. Alguna vez también le pifié y la gente, la audiencia lo ha hecho notar, me han escrito, che, mira esto que dijiste no era tan así y demás. Así que bueno, si alguna vez escuchaste algún episodio mientras caminabas, manejabas, cocinabas, si alguna vez aplicaste algo de lo que hablamos acá, entonces te digo gracias, porque bueno, este podcast existe por ustedes, comenzó existiendo como una gana de comunicar este proyecto y después realmente nos empujó el ver que realmente la gente le servía y lo escuchaba, porque si solo hubiese sido un tema marketinero y demás, y no hubiesen las escuchas que hay y toda la respuesta sobre todo, capaz que en el medio uno se cansaba porque es una responsabilidad, lleva toda la semana a buscar el contenido, lleva trabajo y sobre todo, eh, acá en lo personal también hago una confesión. Soy una persona que cuesta mantener cosas. Ustedes piensen una cosa, ¿cuánto tiempo han mantenido algo, lo que sea, una relación sentimental, un auto, un trabajo, lo que sea, por demasiada cantidad de tiempo? Y la verdad que estar todos los viernes durante 5 años sin haber sido interrumpido solamente una vez que estuve internado y bueno, Rodri fue el que asumió el host de este podcast. Nada, en lo personal me siento bastante feliz por eso. Pero este podcast existe para ustedes, por ustedes y nada, creo que eso vale más que cualquier retorno financiero. Ahora bien, saliendo un poco de la cháchara filosófica, en estos 5 años pasaron un montón de cosas de las que también fuimos hablando en cada episodio que afectaron en mayor o menor medida al mundo económico y de negocios. Así que se me ocurrió también aprovechar este episodio para hacer un recap, un repaso de los eventos clave de estos años que, aunque todos los conocemos, está bueno también frenar y mirar todo lo que ha pasado para atrás, cosas que pasaron en Uruguay y también cosas que pasaron en el mundo. Si comenzamos por Uruguay, creo que tenemos que mencionar, si fueran las 5 cosas más importantes, creo que la primera va por el cambio de gobierno por allá por el 2020, cuando bueno, asume la calle Pou tras 15 años de gobierno de Frente Amplio, que viene con cambios importantes, un foco en el gasto público, también en la apertura comercial, una reforma del Estado, bueno, distintos impactos y una nueva visión, digamos, ¿no? La segunda viene dada después, días después del inicio de ese gobierno de Luis Lacalle Pou, con el tema de cuando aparece la pandemia. La pandemia representó una caída brutal, en números se perdieron más de 60.000 empleos, 100.000 personas nuevas en situación de pobreza, el turismo se hizo pelota, se desacelera todo,
Pero bueno, la recuperación para Uruguay llegó más rápido de lo esperado. La construcción, el comercio y el agro fueron los que lideraron un poco la remontada al año siguiente, en 2021. En el 2022 aparece la crisis hídrica, la peor sequía en 70 años. Las pérdidas en plata, en dinero, fueron más de 1.800 millones de dólares. Se habla de 1.7 millones de personas afectadas, y bueno, eso también aceleró la inversión en infraestructura hídrica, ¿no? Esto es un recordatorio de que el cambio climático también te pega en el bolsillo. Si tuviera que poner una cuarta, tiene que ver con la instalación de UPM2, la planta de celulosa más moderna del mundo, que se inauguró por allá por el 2023. Y no solo la planta, sino todo lo que conlleva la instalación de una empresa, de una planta como esta, ¿no? Toda la infraestructura en vial, vivienda y demás que atrajo. Y bueno, no hay que, no podemos cerrar de otra manera que con el gran golpe del 2024 y este año el colapso de los fondos ganaderos. Tanto cuando comenzado con Larrarte, después Conexión Ganadera, perdón, República Ganadera y después Conexión Ganadera. Y ahora también la empresa de Berruti está en la misma situación. Más de 7.000 inversores perjudicados, 400 millones de dólares de la gente que desaparecen. Y bueno, un sector que se veía sólido, totalmente desaparecido. ¿Qué pasó de mientras en el mundo en estos 5 años? Bueno, si tenemos que elegir 5 cosas también, bueno, la pandemia obviamente lidera el ranking. Un terrible golpe en el 2020 para todo el mundo. Cadena de suministro rotas, mercados en pánicos, y bancos centrales imprimiendo a una escala nunca vista. La guerra en Ucrania en el 2022, que tiene impacto en energía y alimentos, los precios que se disparan, inflación global. Después, bueno, un montón de sanciones económicas a Rusia. En el panorama cripto, el famoso invierno cripto también del 2022 y el 2023. Colapsaron algunos exchanges también, token basura, estafas y desplomes en el medio. Y por suerte, bueno, para aquellos que están en ese mercado, en 2024 el Bitcoin pegó nuevamente una subida, Ethereum también. Y bueno, varios nuevos proyectos van ganando tracción también. Y dos para cerrar, en cuanto al mundo, el boom de la inteligencia artificial. Creo que hoy uno debería preguntarse, creo que hoy todos usamos ChatGPT o alguna clase de inteligencia artificial, y creo que si somos sinceros con nosotros mismos, 3 4 años atrás nadie usaba esto, absolutamente nadie. Entonces, realmente es un cambio significativo para la forma de trabajar, para la forma de vivir incluso. La inteligencia artificial pasó de ser una promesa a ser una realidad. Revoluciona la industria, empresas como Nvidia, OpenAI, Tesla y demás están haciendo cosas muy interesantes. Y por último, en el mundo, el regreso de Trump y su guerra de los aranceles, promesas de reforma fiscal, proteccionismo y demás. Wall Street, que al principio reaccionó con optimismo, como se le llama a los mercados, pero bueno, todavía reina la incertidumbre. El punto de todo esto que no, yo ahí estuve repasando algunos de los titulares que me fui anotando para hacer este episodio, pero no, son hechos que afectaron los precios, los mercados, las decisiones de todos nosotros. Y si hacemos un repaso, también, si lo macheo con la lista de episodios que hemos tenido, hemos hablado de cada uno de todos estos temas. Así que si sos nuevo en este podcast, te invito a que mires para atrás y veas cómo fuimos analizando y qué dijimos en ese momento, porque a mí me suena muy gracioso escuchar nuevamente el primer episodio donde hablábamos de las criptomonedas hace 5 años como algo rarísimo, y hoy lo tenemos súper incorporado. Entonces también está bueno hacer esa comparación. Así que si sos nuevo, te invitamos también a que vayas para atrás y veas cómo fuimos comentando, analizando y buscando como siempre qué hacer desde nuestro lugar como inversores. Y hoy estaba hablando con Guille, mi socio, y le conté que íbamos a hacer un podcast repasando un poco estos 5 años, y me dio una idea de por qué no hablar también de los activos más importantes, es decir, sacar la cuenta de cómo le fue en estos 5 o 6 años
a los activos más invertidos en el mundo. Así que tomemos 2 o 3 y vayamos sobre esos. Comenzando por el SPY 500, quizás el más famoso o el más invertido. En 2019, por ejemplo, cuando arrancamos con el club, no con el podcast, estaba en el entorno de los 2.900 puntos. Hoy ronda los 5.300. Es decir, en 6 años casi que se duplicó. Para ser más exactos, estamos hablando de un 14% anual. Una rentabilidad nada mala, si justamente anualizamos la inversión en promedio, porque tuvo años, por supuesto, más malos que otros, momentos más malos que otros. El Nasdaq 100, que es más volátil, está más expuesto a la tecnología, en 2019 rondaba los 7.500 puntos, hoy supera los 18.000. Claro, acá está el componente de la inteligencia artificial. Crecimientos de empresas como Nvidia, Microsoft y Apple, también son claves en el crecimiento del índice, ¿no? Y bueno, en este caso estaríamos hablando de un 40% anual de promedio, la verdad una verdadera locura. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos, también otro activo muy utilizado, hicieron, por decirlo de una forma, el ciclo completo. Es decir, si nos vamos por allá por 2021, encontramos rentabilidad del 1 y monedas, después se fueron creo como a 3, 4, por allá por fines del 2022, bajó un poquito y después volvieron a subir, es decir, por momentos fueron un activo refugio, por otro momento fueron un activo como oportunidad y por momentos también fue una muy mala decisión de inversión. Entonces se hizo el ciclo completo. Y por último, bueno, el tipo de cambio ha sido relativamente estable con altibajos en Uruguay en cuanto al valor del dólar. Llegó a máximos de 44, hoy estamos en 42 pesos, 2025, así que tampoco ha tenido valores ni de 50 ni de 30, no hemos tenido ninguno de los dos extremos, que eso a veces en la economía suele ser malo. Algo que me ha entretenido mucho en estos 5 años y que ustedes lo han pedido un montón son las entrevistas, sobre todo por la variedad del tipo de invitado, haciendo ahora un repaso entre algunas de las entrevistas que tuvimos en estos 5 años. Entrevistamos a Christian Arens, que es un gran inversor de Perú, que bueno, ha trascendido en Latinoamérica. También entrevistamos hace poquito a Andrea Redondo, una chica que tiene un proyecto que se llama el Club de Inversión, que bueno, en Europa es muy reconocida. Después entrevistamos a otras personas que trabajan en otros rubros, como Alexis Martinovich, también amigo de la casa, que se dedica justamente al tema de redes sociales y marketing. Entrevistamos a Venture Capital, fue Hernán Jaro, me acuerdo, que si no saben lo que es, vayan a escuchar ese episodio. Conocimos la historia de Patricia Pita, una deportista que salió a buscar inversión para correr el Dakar y se transformó en la primera mujer uruguaya en correr esta competencia de automovilismo. Entrevistamos a un referente de la música tropical uruguaya como es el Fata Delgado, que también es una persona de negocios. Estuvimos hablando sobre el mundo de la imagen, cuán importante es para una empresa y un empresario o empresaria el justamente mantener una imagen, y trajimos a Noé Liniero de Argentina, que bueno, ella se dedica justamente a asesora de imagen. Hablamos sobre la comunicación efectiva en el mundo de los negocios y a la hora de justamente dar un pitch como emprendedores. Ahí estuvimos hablando con Dani Ríos, también una persona que sabe mucho del tema. Hablamos de fraudes y estafas con el Bicho Amaral, también periodista hoy que tiene un podcast y también ex periodista del programa Santo y Seña. Hablamos de lo que es protección patrimonial con Martín Liwak, también alguien que sabe muchísimo del tema en Latinoamérica. Y estuvimos también hablando con Santi Inversor, un argentino radicado en Chile que ha logrado un montón de cosas y sobre todo ha llegado a la libertad financiera de una forma muy original, así que también le invito a que vayan a escuchar su entrevista. Hace poco estuvimos con el vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, en donde cuenta también su historia y me quedé muy, muy feliz porque bueno, es una historia distinta, así que nada, ¿qué se viene para el podcast del club? Seguir esta línea,
hay algo que se llama patear el tablero, es buscar cosas diferentes, buscar nuevas temáticas, que también es un desafío para el podcast del club, en donde entendamos el tema de las inversiones y el tema de los negocios también desde una óptica distinta, quizás traer personas, como se les llama, outsiders, como hicimos con el caso de Flavio, que si bien tengan que ver con este mundo, no directamente estén relacionadas, sino que sean personas normales como vos y como yo, que analicen también estos temas. Así que, como siempre, vamos a estar escuchando sus sugerencias a través de los mensajes que nos llegan en redes, mails y demás. ¿Qué otras cosas se vienen para este año y próximos episodios? Bueno, en el club tenemos ganas de explorar la posibilidad en algún momento de hacer algún episodio en vivo, quizás desde algún evento o con participación del público. Nos gustaría que la comunidad también esté más presente, quizás podamos sumar la voz de algunos de los oyentes mediante audios, preguntas, ideas, historias, vamos a ver. Se vienen por otra parte también seguidillas de episodios temáticos que tienen que ver con el orden que estamos llevando en el club en cuanto a los tipos y al tema del contenido que queremos hacer. Estamos haciendo un tema por mes y en ese mes recorremos ese tema en el podcast, en las redes sociales y en el evento presencial del club, así que un poco vamos a ir por ese lado. Y bueno, para cerrar también me gustaría que ustedes nos den su visión de estos 5 años, ahora que también se puede comentar en los episodios de Spotify, también estamos en YouTube y nos pueden dejar algún comentario ahí. Si alguna vez escuchaste un episodio, dijiste esto me sirvió, bueno, ponenos en comentarios, esto me sirvió, de paso vamos ayudando al algoritmo para que más personas lo puedan ver. Si alguna vez le recomendaste el podcast a un amigo, también ponenos por allí a quién se lo recomendaste. Y si te gustaría que haya un contenido particular, alguna entrevista a alguna persona particular, alguna reseña de algún tema en particular, también estamos abiertos a que nos cuentes, porque como dijimos al comienzo de este episodio, este podcast lo hacemos para ustedes y es de ustedes. Y con esto me voy despidiendo. Esperamos que no solo hagamos el episodio del podcast de los 5 años, sino que hagamos el de los 10, el de los 15, el de los 20. Bueno, si es que me da la vida y la voz para llegar a tantos episodios. Y bueno, como siempre nos despedimos y nos encontramos el próximo viernes con un nuevo tema alrededor del mundo de los negocios y las inversiones. Espero que tengan un gran fin de semana. Nos escuchamos entonces la próxima semana. Chau, chau.